Bien, este día vamos a iniciar una serie de 30 homilías, 30 enseñanzas, como usted lo quiera ver. La intención es que podamos recorrer eh, toda una serie que permita un aprendizaje integral de lo que las escrituras enseñan de una forma estructurada, algo así como una catequesis general para adultos. Y me estoy basando para esta serie en lo que se conoce como eh, cánones, o como los cánones de Dort, por ejemplo, y las confesiones reformadas, como la de Westminster, eh, los 39 artículos de fe de nuestra iglesia, de la iglesia anglicana. Entonces hoy vamos a estar respondiendo una pregunta. Muy probablemente lo que vamos a hacer cada día es responder a una pregunta. Y de esa manera pues vamos a ir haciendo todas estas series y todas estas homilías. Al final de esta enseñanza, usted seguramente va a estar en capacidad sin problema de responder las preguntas que están en el boletín. Entonces, nos vamos a la primera, a la siguiente lámina, ¿ok? Y vamos a hacer entonces esta pregunta. ¿Puede el ser humano llegar a conocer a Dios? ¿Puede el ser humano llegar a conocer a Dios? Es la siguiente lámina. ¿Puede el ser humano llegar a conocer a Dios? Esa es una o tal vez la pregunta más antigua que el ser humano se hace. ¿Por qué? Porque el ser humano en su corazón sabe que Dios existe. Sabe que Dios existe y vamos a probar eso y vamos a mostrar por qué la Biblia enseña que no hay hombre que pueda excusarse en el desconocimiento, que nadie puede alegar desconocimiento para poder, ¿verdad?, excusarse delante de Dios, porque ya el Señor mismo, ¿verdad?, colocó en el corazón de cada persona, de cada ser humano, eso que se llama, esa sensación de que hay un Dios y de que Dios existe. Entonces, ¿puede el ser humano realmente llegar a conocer a Dios? Eso es lo que vamos a estar respondiendo en este día. Siguiente lápiz. La teología reformada, basada en la tradición apostólica, afirma lo siguiente: el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo están entrelazados, pero ninguno de los dos comienza en el ser humano. El ser humano no descubre a Dios como quien descubre un continente que existía, pero nadie había explorado, sino que Dios se da a conocer. Es decir, la iniciativa es de Dios y la dirección del movimiento va siempre de arriba hacia abajo y nunca al revés. Entonces, nadie puede conocer a Dios, nadie puede encontrarse con Dios, nadie puede descubrir a Dios como por ejemplo Colón descubrió América, que salió hacia las Indias y se topó con un continente, ¿correcto? Iba a un destino y resulta que se encontró con otro. Nadie se encuentra con Dios de esa manera. Dios toma la iniciativa y es Él quien se revela. Nunca es de la tierra hacia el cielo, siempre es del cielo hacia la tierra, porque Él ha tomado la iniciativa. Esto tiene una consecuencia teológica enorme. El cristianismo no es una religión en el sentido ordinario de la palabra. Las religiones, en sentido general, son sistemas que los seres humanos construyen para acercarse a lo divino. Ritos, sacrificios, filosofías, meditaciones, escaleras que el hombre intenta subir hacia el cielo. El cristianismo es exactamente lo opuesto. No es el hombre subiendo, es Dios bajando. La encarnación es la imagen definitiva de esto. Dios no esperó a que el hombre llegara hasta él, porque era imposible que llegara. No, Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, vino a los hombres. Vino Dios a los hombres.
Siguiente lámina. ¿Puede entonces el ser humano llegar a conocer a Dios? Aquí está la respuesta. Sí, pero solo porque Él se ha revelado. El hombre por sí mismo no está en capacidad de conocer a Dios, pero Dios que se revela, que se ha revelado al hombre que se le ha revelado, ese hombre es capaz de llegar a conocer a Dios. Entonces, si Dios no se revela, el hombre es imposible que le conozca. ¿Y quién es el que le conoce? El que Dios se ha querido revelar a él. Si usted conoce a Dios, debe sentirse realmente feliz porque Dios se ha revelado a usted de manera particular. Sí, Dios se revela a los hombres de manera general, pero lo hace también de manera particular. Eso quiere decir que Dios le conoce a usted. Por eso es que Jesús puede decir, yo tengo unas ovejas que yo conozco y ellas me conocen a mí. No dice yo tengo un rebaño de un montón de ovejas, no, habla de ellas como particulares. Dios te conoce a ti de manera particular y Él ha querido revelarse a ti. Eso es un verdadero privilegio. Siguiente lámina. Ahora, ¿cómo Dios puede revelarse o cómo Dios se revela? Él puede revelarse como a Él le dé la gana, ¿verdad? Pero ¿cómo ha establecido la forma como Él se revela? Dos fuentes de revelación tenemos. Una que conocemos como revelación general o natural. Recuerde esta porque es una, también se llama así, como general y también como natural. Y hay una revelación especial. Dos fuentes de revelación, natural o general y especial. Tenga eso presente. La revelación general consiste en la creación y el orden del cosmos. Cuando una persona mira, ¿verdad?, el firmamento, ese firmamento le dice que eso que está allí no fue producto de un accidente, sino producto de una mente sabia y poderosa para hacer, crear y ordenar el universo como está creado y ordenado. Yo les invito a que ustedes por su propia cuenta verifiquen, estudien lo que se conoce como el ajuste fino del universo, para que usted vea cómo una mente racional no le queda otra alternativa que una vez que ha conocido lo que eso conlleva, no le queda otra alternativa que decir Dios existe y esto es creación de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, por decir alguna cosa, que si la iglesia, que si la tierra está inclinada apenas unos mínimos grados hacia un lado, ya no fuese posible, ¿verdad?, la vida en la tierra. Que si la distancia entre el sol y la tierra fuera de unos pocos kilómetros menos, ya no sería suficiente, ¿verdad?, la distancia para que hubiera vida en la tierra. ¿Quién? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo fue eso posible? Al azar, imposible. Alguien tuvo que hacerlo. Los más necios niegan a Dios. Los que son un poco menos necios, porque no puedo llamarlos que no son necios, los que son un poco menos necios dicen, sí, Dios existe. Esos son los que se conocen como los teístas, ¿verdad? Que creen que Dios existe, pero que ese Dios no se revela en las Escrituras y Jesucristo no es el Hijo de ese Dios. Son teístas. Cuando usted los escucha hablar acerca de la creación y en líneas generales, parece que tuvieran la misma fe que nosotros, pero no la tienen, porque nuestro Dios es trino. Nuestro Dios es trino. El Dios verdadero es trino. Entonces la creación y el orden del cosmos anuncian que hay un creador. La conciencia moral interna también indica, ¿verdad?, que somos diferentes y que hay un Dios. La gente que habla acerca, por ejemplo, acerca de la evolución, no puede explicar cómo el hombre tiene conciencia. Porque si hay evolución y todos los animales han evolucionado desde una célula que estaba en el agua, producto de no sé qué cosas extrañas dicen ellos que ocurrieron, ¿verdad? Y se va desarrollando, el único que tiene conciencia somos nosotros. Más nadie.
pudo desarrollar conciencia. Así que el hecho de que tengamos conciencia es un indicativo de que Dios existe. También tenemos lo que se conoce como sentido de Dios. Toda persona entiende y sabe que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en su corazón. Si recuerda la lectura que hicimos de Romanos, habla al principio, no la puedo revisar ahorita, pero usted la puede buscar ahí en la Biblia, ¿verdad? Yo voy a decir boletín no, en la Biblia, ya lo puede revisar, y usted se va a dar cuenta que dice que Dios colocó allí, en el corazón del hombre, en el interior del hombre, colocó el hecho de la sensación de que Dios existe. ¿Ok? La sensación de que Dios existe. En cuanto a la conciencia moral que mencioné ahorita, se me olvidó decir es que todo hombre sabe cuando hace lo bueno y cuando hace lo malo. Un tigre, un león, se puede comer un corderito, se puede comer incluso, mire, los leones matan cuando se apoderan de un grupo de hembras, los cachorros de esa hembra los mata. ¿Por qué los mata? Porque son hijos de otro león. Y la descendencia van a ser suya. Eso es instintivo. No hay ahí la idea de que estoy haciendo algo malo. Los animales no pueden, actúan por instinto, pero el hombre que actúa y hace algo semejante a eso, sabe en su corazón de que ha obrado mal. Dios ha sido quien ha puesto eso, no otro, Dios. Nota, esto es importante, la revelación general o natural es suficiente para entender que Dios existe y que somos culpables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos culpables. Porque vemos que Dios existe y no le buscamos. Porque vemos que hay una conciencia moral que nos indica que estamos haciendo mal y no intentamos, no hacemos el ajuste, la búsqueda de Dios para la transformación interna. No lo hacemos. Así que esa revelación, aunque anuncia que Dios existe, no sirve o no alcanza para salvación. ¿Ok? No alcanza para la salvación. ¿Cuál es la otra fuente de revelación? La revelación especial. ¿En qué consiste la revelación especial? Se trata de las escrituras, la palabra de Dios. Dios al principio se revela a sí mismo y se da a conocer a los hombres. Ejemplo que siempre les he puesto. Abraham. ¿Ok? Abraham era un impío. Era un idólatra. Un idólatra. Y Dios le plació escoger a Abraham y se apareció a Abraham y le habló a Abraham y Abraham creyó y vino a ser transformado Abraham y vino a recibir don de Dios, gracia de Dios. Y Abraham pudo, viendo en el futuro, ¿verdad? El día del Señor, porque dice la palabra de Dios que Abraham vio y se gozó, él pudo nacer de nuevo, inclusive en aquel tiempo, una nueva creación. Por medio de la fe. Nosotros nacemos de nuevo por una fe que apunta al pasado, a la cruz de Cristo en el pasado. Los del pasado apuntaban a una cruz futura. Que por si acaso, pues no lo manejaba así. Entonces, los profetas anunciaron lo que Dios le hablaba. Por eso es cuando leemos en el Salmo, el Señor dice, ¿quién de ustedes, quién me va a representar? ¿Con quién me van a comparar? Ese no es el profeta que está hablando. Porque al final dice el santo. Está hablando de Dios. Ahí es Dios que está hablando. Él está diciendo lo que Dios le está diciendo que diga. Él está escribiendo lo que Dios le mandó a escribir. Es inspirado por Dios para escribir todo eso. Y por eso es que Dios dice, ¿con quién me vas a comparar a mí? ¿Con un ídolo? ¿Con algo que tú has creado? ¿Con algo producto de tu imaginación? ¿Qué hace el que tiene plata? El que tiene dinero. Busca un material precioso, lo talla con un tallador fino y entonces construye un ídolo. Y después va y le rinde culto. Y después va y le adora. Y el que no tiene, se busca un pedazo de madera, lo talla como puede y Dios convierte eso en un Dios, en algo a que rendirle culto, en algo a que rendirle alabanza. Me van a comparar a mí, el creador de todas las cosas, el que hizo el cielo, el firmamento y que todas esas estrellas anuncian mi gloria. ¿Me van a comparar con eso? Dios revelándose a los hombres, hablándole a los hombres. Pero la creación solamente puede decir que Dios existe.
pero no nos puede decir el carácter de Dios. No nos puede decir lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, cómo actúa, lo que Dios siente. No nos lo puede decir la creación. Podemos ver que es maravilloso porque crea un universo hermoso, pero no podemos saber quién es, cómo es, qué siente, qué quiere, qué aspira, qué quiere de mí. Eso de aspira no es correcto. Borre. Solamente a través de su palabra. ¿Ok? A través de su palabra. Jesucristo, verbo encarnado, es la revelación máxima y completa. No hay una forma mayor de revelación que la persona. Ahora ya no es un texto. Ahora ya no es una simple palabra repetida por inspiración por algún profeta. No, ahora es que el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, toma carne y se manifiesta a los hombres para que los hombres puedan conocerle perfectamente. Pero queremos conocer al Padre, dijo Felipe. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero bueno, si yo estaba aquí en medio de ustedes, si me conoces a mí, ya has conocido al Padre, porque uno somos, no al mismo, uno somos. Porque quien me ve a mí lo ve a él. El que conoce mi forma de pensar sabe cómo él piensa. El que ve cómo siento y cómo yo amo, sabe cómo él siente y ama. Porque somos uno, no el mismo, uno. Una persona soy con él. La palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada por Dios, ha sido escrita por los hombres que han sido testigos primarios de la presencia misma de Dios. Los profetas en la antigüedad narraron lo que Dios les dijo. El salmista David, inspirado por Dios. Los apóstoles caminaron con Jesús y Dios cuidó que dijeran exactamente lo que Dios quería que ellos dijeran. Siguiente lámina. Entonces, la revelación natural, Romanos 1:20, dice, lo invisible de Dios se percibe claramente por medio de lo creado. Siguiente lámina. La revelación especial, Romanos 1:20. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto no es Romano, este es Juan. Esto es Juan. Ahí me equivoqué, en la lámina dice Romano, pero no es Romano, este es Juan. Este es la lectura del Evangelio. ¿Ok? A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Matiz teológico. Présteme atención mucha aquí. Todo ser humano tiene un sentido innato de la divinidad. Eso es lo que se conoce como sensus divinitatis. La sensación, el sentir de que Dios existe. Todo ser humano entonces tiene un sentido innato de la divinidad, una especie de conciencia de que hay algo mayor, un eco de lo divino en la conciencia humana. Pero, importante, pero no es una capacidad natural autónoma del ser humano. Es en sí mismo el resultado de la revelación general que Dios dio en la creación. Dios lo puso ahí, el hombre no lo generó, lo recibió. Es como la luz del sol. El ojo no produce la luz, la percibe. ¿Ok? Así es que por eso es que el hombre no tiene excusa, porque nadie puede decir, es que yo no tuve la capacidad o el poder para determinar de que Dios existía. No, porque Dios puso eso en cada ser humano. Dios toma la iniciativa. Por eso cuando alguien dice, es que Dios no puede culparme porque yo nunca escuché la palabra, ni nunca entré a una iglesia, Dios puso en ti. No importa lo que tú digas, no importa que quieras mentirle al mundo, a Dios no le vas a mentir. Dios ha dicho que Él se ha revelado en el corazón y ha indicado, te ha mostrado con esa sentir interior de que Él existe y que debiste haberlo buscado. Somos, ¿verdad? Iguales y Dios a todos nos ha dado
de lo mismo. Siguiente lámina. El ojo tiene la capacidad de ver, pero esa capacidad solo se activa porque hay una fuente de luz exterior que ilumina. La confesión de Westminster lo expresa con precisión quirúrgica. ¿Qué dice? La luz de la naturaleza y las obras de la creación manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios. La luz de la naturaleza y las obras de la creación manifiestan, ¿verdad?, la bondad, sabiduría y poder de Dios. Cuando le dije, podemos saber que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque hace cosas buenas, ¿verdad? Que es sabio porque se requiere que hay sabiduría, y que tiene poder porque las hizo, porque las creó. Pero no podemos ir más allá de eso con lo creado. El sujeto activo siempre es Dios revelándose, no el hombre buscando. El hombre es receptor, no el iniciador. Nunca el iniciador. Entonces, ¿por qué hay religiones en todas las culturas si solo Dios puede iniciar el conocimiento de sí mismo? Esa pregunta me la han hecho a mí no sé cuántas veces. ¿Por qué si Dios se revela, por qué hay tantas religiones? Pues, hay un montón de religiones por todos lados. Porque la revelación general es universal. Es decir, la razón de eso es la revelación general, la revelación natural. Y ellos, en lugar de ir a la fuente correcta, que es la revelación especial, se han ido, se han movido por lo que su corazón pecador le ha impulsado. Y muchas veces buscan lo que ellos consideran mejor, porque además es lo más fácil. Y más adelante creo que lo voy a mencionar. Porque la revelación general es universal, llegó a todos y los dejó sin excusa. Romanos 1:20 lo dice sin ambigüedad. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se perciben claramente. Se perciben en la creación. Toda cultura humana, en todo tiempo y lugar, ha recibido esa revelación. Por eso hay en todas partes, religiones en todas partes. No porque el ser humano sea naturalmente religioso en el sentido de que genera a Dios desde dentro, sino porque Dios se ha revelado a todos desde fuera, y esa revelación produce una respuesta, aunque distorsionada por el pecado. La idolatría, por ejemplo, desde este punto de vista, no es la ausencia de revelación, es la respuesta equivocada a una revelación real, y por eso que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Ok? Fíjense, la idolatría no es ausencia de ese conocimiento inicial básico acerca de Dios, sino que es lo que es una respuesta equivocada a eso. ¿Ok? Es una respuesta equivocada. Por eso es tan importante ir a la fuente. ¿Por qué? Porque incluso hoy día tenemos gente, tenemos religiones que presentan como digno de culto lo que la palabra de Dios no enseña ni indica que sea digno de culto. Y entonces, ¿eso qué es? Que Dios se ha manifestado recientemente de una forma diferente y ha dado una revelación adicional que antes no existía. No, lo que estamos viendo es una distorsión de ese impulso. Por eso yo critico y siempre me pongo en una posición muy radical en contra de lo que se conoce como la fe popular, la fe de los pueblos. Si los pueblos pudieran tener fe genuina, ¿para qué carrizo los evangelizamos? Dejemos que Dios produzca la fe genuina en sus corazones. ¿Por qué hay que ir a evangelizar? Porque terminan siendo idólatras. Ahí está en la ciudad donde yo viví. Siempre pongo este ejemplo. ¿Qué produce la fe popular? Una fiesta a San Benito que es cualquier cosa menos un asunto donde Dios está presente. ¿Y eso qué? No, eso es fe popular. Eso no es ninguna fe popular. Eso es distorsión. Eso es idolatría. No cabe otra. No hay otra cosa más que decir eso. Y todos estos cultos que proceden de esa fe popular no son más pues que distorsión de esa sensación interna que dice que Dios existe y que Dios está. Y lo buscan de manera equivocada. Y llegamos al punto de una desviación tal
Y usted lo puede buscar, si le parece que estoy diciendo una mentira, estoy exagerando, lo puede buscar ahora mismo, al terminar el servicio, la misa, lo puede buscar, que hay gente que le rinde culto a la orina de un perro en una pared porque le parece a la Virgen, porque le rinden culto. Usted sabe lo que es un comal, lo que nosotros llamamos budare, ¿verdad? Un comal es un budare, una plancha, ¿verdad? Donde nosotros ponemos las arepas, ¿okay? Ellos ponen las pupusas, ponen otras cosas. Eso es un comal. Pues hay algo que se llama la Virgen del Comal. ¿Qué es la Virgen del Comal? Que el comal se quemó, fue puesto en la plancha y a la persona le parece que la quemada del comal es la Virgen. ¿Y qué hacen? Van y le rinden culto. Le rinden culto. ¿Eso qué? Fue popular. ¿Por qué yo digo, por qué me opongo a eso? Precisamente, miren los resultados. Ahora, usted dirá, bueno, pero es que esos son esos. ¿Y dónde están las autoridades de la iglesia que no van allá y arrasan con eso como Jesucristo arrasó con los mercaderes en el templo? ¿Por qué no llegan allá con 4 látigos y empiezan a repartir patadas a cuanta orina de perro en paredes y tumban todo eso? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca van y enseñan y hablan firme en contra de todas esas cosas extrañas y sinvergüenzuras? ¿Por qué no? Ahí está la evidencia de que les parece que está bien. Ah, porque esto es cultura popular. No, no, no y no. No se puede. En esto hay que ser radicales, definitivamente. El hombre sabe que hay algo divino que merece adoración. Eso lo sabe porque Dios se lo mostró en la creación. Pero en lugar de adorar al Dios verdadero, fabrica un sustituto que pueda controlar, que lo pueda manejar. Y ahí está una de las razones principales de todo esto. Crean dioses manejables, que yo cargo, que yo visto, que yo limpio, que yo... Depende, ese Dios depende de mí. No, padre, le pasa que usted exagera. Usted está exagerando porque ninguno cree que esas imágenes son Dios o que son realmente, eso lo que hace es que apuntan a una realidad que usted no está entendiendo. Así. Le voy a mostrar algo. Si yo tengo una foto de mi mamá, foto genuina de mi mamá, yo la miro y digo, sí, esta es mi mamá, porque es una imagen perfecta. No es una imaginación, no es una pintura que alguien hizo de mi mamá que no se parece nada. No, no. Ni la foto de mi mamá, ¿verdad? Y por casualidad, yo la miré y la estoy cocinando y estoy haciendo una parrilla y la puse aquí. Y el viento me la movió y la metió en las brasas. Y se empieza a quemar la foto. ¿Cuál cree usted que sería mi reacción? ¿Cuál sería su reacción? Intentaría sacarla primero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se quema? ¿Usted? No, se quema. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Por qué la gente cuando se quema una estatua de esa, por ejemplo, que usted ha visto los videos por ahí, llora como si se estuvieran quemando de verdad la persona, su madre, su tía o su abuela, se la estuvieran quemando viva? ¿Por qué? Porque han dado el salto, porque no es lo que ellos dicen que es. Sí creen que ese muñeco es, aunque digan que no. Y con eso nosotros tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos. Porque la revelación especial nos dice qué es lo que debemos adorar, a quién debemos servir y a quién podemos y debemos rendirle culto, única y exclusivamente. Y ese es a Dios, a más nadie. Los cánones de Dort le dicen en términos que no dejan lugar a ambigüedad. Lo que ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer, Dios lo hace por la obra del Espíritu Santo, que es el poder de la regeneración, que hemos hablado de regeneración bastante aquí. El hombre no coopera para ser regenerado. Creo que me salté, ¿verdad? Me fui a la lámina que no es, perdón. Estoy arriba, en la fe salvadora, ¿correcto? Perdón. Y la fe salvadora es la pregunta ahora, porque sí,
no podemos ser salvos. ¿Qué pasa con la fe salvadora? También es revelada, escuchen, es la fe revelada. Si yo le pregunto a la mayoría de la gente, ¿Dios revela la fe? ¿Qué hemos hablado nosotros acerca de qué es la fe? ¿Qué es qué? Una herramienta, pero ¿qué es? Un don, ¿ok? Es un regalo, es algo que Dios otorga. Es una herramienta por medio de la cual, ¿ok? Es el término preciso que nosotros utilizamos es sí, es un instrumento, pero nosotros utilizamos una palabra, un término teológico. Cuando se me van ahorita me acuerdo. Es revelada también la fe. Aquí la tradición reformada es absolutamente firme y es donde se separa más claramente de cualquier forma de teología natural optimista. La revelación general produce conocimiento suficiente para la culpa, pero no produce fe salvadora. Para eso se necesita la revelación especial, es decir, la escritura. ¿Por qué? ¿Por cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, no por mirar las estrellas, no por ver el sol, no por contemplar el ADN. No, solo por la escucha de la palabra de Dios, solamente. El evangelio proclamado, a través del evangelio proclamado y sobre todo por la obra del Espíritu Santo en el corazón. En Westminster y los 39 artículos de la religión anglicana, los nuestros, los cánones de Dort, todos estos convergen en esto. La fe no es una capacidad que el ser humano activa por su propia voluntad cuando se le presenta suficiente información. Alguien puede decir, bueno, si yo leo la Biblia, ¿verdad? Como la fe viene por el oír, el resultado de leer la Biblia es que voy a tener fe. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. ¿Y qué hace Dios con los dones? ¿Se lo da a quién? A quien Él quiera. Él siempre dice, yo tengo misericordia, que yo quiero tener misericordia. ¿Acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que a mí me plazca? Dice. Elemento fundamental, la escucha de la palabra. Y Dios entonces, escogida la persona, se revela a Él. Y esta persona viene a tener el conocimiento de Dios. El corazón humano caído y corrompido no puede ni quiere responder al evangelio por sus propias fuerzas. La fe es don, es un don del Espíritu Santo, quien abre los ojos, ablanda el corazón y hace posible que el evangelio sea recibido como lo que es, la palabra de Dios que salva. Los cánones de Dort lo dicen en términos que no dejan lugar a ambigüedad. Lo que ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer, Dios lo hace por la obra del Espíritu Santo, que es el poder de la regeneración. El hombre no coopera para ser regenerado, es regenerado y luego que es regenerado, entonces coopera. ¿Con qué coopera? ¿Con la salvación? No, con la santificación. Ya estamos terminando. La cadena de la revelación. Comienza en Dios, quien es la fuente inagotable de toda verdad. Después venimos a la revelación general, que es la creación, la providencia divina, la conciencia. Todas estas dejan sin excusa al hombre. ¿Ok? Deja sin excusa al hombre. Luego que viene la revelación especial, las escrituras inspiradas, los profetas, la historia de la redención, la palabra de Dios que es la norma suprema. ¿Qué viene después de eso? Jesucristo, el Logo encarnado, es la revelación perfecta y final. Él, el Hijo, lo ha dado a conocer a quién, al Padre. A través del Hijo conocemos perfectamente al Padre. Y por último, tenemos la iluminación del Espíritu, la obra del Espíritu Santo que hace efectiva la revelación en el corazón. Es lo que se conoce como el testimonio interno. ¿Qué significa eso del testimonio interno? Que los que son de Dios adentro saben que son de Dios.
que el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios, aunque fallamos a veces, ¿verdad? Y nos sentimos mal porque fallamos. Y esa es una muestra o una prueba de que realmente somos de Dios, porque el que no se siente mal, sino cuando lo agarran. Si alguien hace algo malo y no lo agarran, no siente no tiene problema con eso. El día que lo agarran, sí, pero se arrepiente de la consecuencia porque lo agarraron, no por lo que hizo. En cambio, el que es de Dios que hace algo malo, lo sepa el mundo o no lo sepa nadie, sabe que Dios lo sabe, sabe que ha ofendido a Dios y se arrepiente y se duele por haber ofendido a Dios. Aunque nunca nadie, ni una sola persona en este mundo lo sepa. Allí hay una diferencia. Termino con esto. Tarea para la casa, no es tarea para la casa. Simplemente esta información les va a servir para la tarea. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Número 1. La revelación general deja al hombre sin excusa, pero es insuficiente para salvación. 2. La Escritura es la norma suprema de fe y vida, no porque la iglesia lo decida, no porque la iglesia lo decida, sino por su origen divino. 3. Jesucristo es la revelación perfecta y final. Dios haciéndose cognoscible en persona. En persona. Termino con esto. Mis hijos, mi intención con esto, yo sé que hoy se me ha hecho largo, comenzamos un poco tarde, pero mi intención con esto es que usted pueda ir aprendiendo y conociendo todas estas cosas que son fundamentos de la fe cristiana, fundamentos de la fe reformada, que es una fe sólida, real, basada en qué? En la doctrina apostólica, en la tradición apostólica. Ayer, y con esto termino, ayer estaba escuchando una fracción porque estaba ocupado, estaba trabajando. Escuché y dejé mis audífonos. Entonces era un problema. Pero estaba escuchando una porción pequeña de un debate entre un reformado y un católico romano hablando acerca de transustanciación en los padres de la iglesia. Ese era el tema. Ese era el tema. Y fue impresionante ver cómo los romanos utilizan los textos que hablan acerca de qué, de la presencia real para llamar la transustanciación. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La reforma no es una religión nueva. No es algo que nació, qué sé yo, con Lutero o con Calvino de allá para acá. No es eso. Quien nos acusa de eso lo hace principalmente porque tiene la intención de estigmatizarnos. Pero precisamente por eso se llama reforma, porque los reformadores no quisieron crear una iglesia nueva, quisieron reformar lo que había, pero como no se pudo desde dentro, tuvieron que hacerlo desde afuera. Lutero, por ejemplo, no salió de la iglesia y formó una iglesia nueva. Lutero fue comulgado. ¿Por qué? Porque no quiso retractarse de sus enseñanzas. En aquella famosa reunión, ¿verdad?, con las autoridades, a la que asistió con un salvoconducto porque tenía orden de ser ejecutado, se le exigió que se arrepintiera. Y él menciona aquellas famosas palabras, cuando él dice que no es conveniente a ningún ser humano ir en contra de lo que su razón y conciencia le indican. Y que si no es por la palabra de Dios y la razón evidente, él no podía bajo ninguna circunstancia retractarse ni en uno solo de los puntos de lo que él había enseñado. Porque lo que estaba enseñando estaba acorde con lo que los padres de la iglesia habían enseñado y que se había apartado de la iglesia con el pasar del tiempo. Lutero era agustino. ¿Qué significaba en aquel tiempo ser un agustino? Que conocía el derecho y al revés, la doctrina de San Agustín. Y partiendo de los escritos de San Agustín, él dice, tenemos una serie de errores tremendos. Y mi intención es mostrarles a ustedes la fortaleza de esta teología, de esta doctrina.
para que tengamos un conocimiento sólido y no seamos arrastrados nunca por por lo que la Biblia llama viento de doctrina. Nunca. Porque vienen los tiempos más difíciles para los cristianos. Mientras más cerca estamos de la segunda venida de Cristo, más difícil se pondrán las cosas para los cristianos. Acuérdense que Jesús dice en su palabra, la Biblia dice que Jesús mismo pregunta, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Que cada día la gente se va apartando más y más. En lugar de ir atrás a la fuente, a la tradición, a la enseñanza apostólica, se van apartando. Se van apartando. Termino con esto del debate. Yo me hacía una pregunta. La Iglesia de Roma dice y dogmatiza y anatemiza a aquel que no crea que hay cambio de sustancia, aunque los accidentes permanezcan iguales. Eso es lo que cree Roma. Y dice, quien no crea eso como nosotros, no se va al cielo. Se va al infierno por no creer eso. Cuando uno mira y dice entonces, bueno, ¿cuándo fue dogmatizado eso? En Trento, en la Edad Media. ¿Cómo se salvó la gente antes? ¿Cómo se salvaron antes? Nosotros nos salvamos igualito como se salvaron antes. No, es que eso es una doctrina revelada, eso es una tradición que la iglesia ha mantenido desde siempre. Así. Que me muestren a alguien del siglo 2, 3, 4 con la custodia caminando y procesionándola por las calles. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es tradición apostólica? Así que mis hijos, esta es la intención mía y espero pues que, aunque ha sido largo hoy, próxima vez espero comenzar a tiempo, a hacer un poco más corto, pero esta ha sido la primera, la introducción, y espero que me entiendan y que de verdad aprendan y conozcan el fundamento de nuestra fe. Hasta aquí la homilía de este día.